Las luces del Tribunal de Monterrey titilaban con el cansancio de un día demasiado largo. El aire olía a madera vieja, a papeles húmedos y a café frío. En la primera fila, un anciano de cabello gris sostenía un cuaderno de tapas negras contra el pecho, como si fuera lo último que le quedaba. Frente a él, un abogado joven y elegante sonreía con la seguridad de quien siempre ha tenido la última palabra. Antes de continuar, cuéntame desde qué país o ciudad escuchas esta historia. Es hermoso ver hasta dónde llegan nuestras historias, y si amas los relatos que tocan el alma, suscríbete a Historias de Tiempos Actuales. Este es tu lugar. El juez Ramiro Ortega pidió silencio. Su voz, grave y serena, retumbó en la sala. Comencemos. Ricardo Valdés se levantó con paso firme. Ajustó el reloj de oro que llevaba en la muñeca, un gesto casi ritual, y sonrió antes de hablar. Señoría, este caso no debería estar aquí. Lo que este hombre pretende es manipular la memoria de un difunto para su propio beneficio. Un intento patético de conseguir dinero con una historia mal contada. El murmullo del público se extendió como un viento inquieto. En el banco de los acusados, Andrés Molina, antiguo profesor de Derecho, alzó la vista con dignidad. Sus manos temblaban, pero su mirada era clara. «No busco dinero, señor Valdés», respondió con voz pausada. «Busco justicia». Ricardo soltó una risa breve, casi burlona. «¿Justicia? ¿A su edad todavía cree en eso?» El silencio cayó pesado sobre la sala. Sofía, la nieta del anciano, bajó la cabeza. Sentía una mezcla de vergüenza y rabia. Lucía Herrera, la periodista, observaba desde el fondo, anotando cada palabra. Había cubierto decenas de juicios, pero algo en aquel anciano le hizo pensar que estaba frente a una verdad demasiado grande para ser ignorada. Ricardo continuó. Este hombre fue acusado hace años de falsificar documentos. ¿De verdad vamos a creerle ahora, cuando ni siquiera recuerda lo que desayunó esta mañana? Andrés respiró hondo, sin responder. El juez lo miró con atención. «Profesor Molina, ¿tiene algo que decir?» El anciano asintió lentamente. «Sí, señoría. Tengo algo que todos aquí han olvidado. Memoria. La mía no se mide por años, sino por conciencia». El murmullo volvió, más fuerte. Ricardo apretó los labios. El juez Ortega golpeó el mazo una vez. Orden. La tensión era palpable. El abogado se acercó al estrado, caminando despacio, como un depredador que olfatea el miedo. Entonces, según usted, el testamento que mi cliente firmó fue falsificado. ¿Quién lo hizo? Usted sabe quién, aunque nunca lo admitirá, dijo Andrés sin pestañear. Su cliente, Diego Salazar, me entregó una carta antes de morir. Está en este cuaderno. Ricardo perdió por un instante la compostura. ¿Una carta? ¿Y espera que creamos en un papel que usted mismo escribió? Andrés abrió el cuaderno. Las hojas amarillentas temblaron bajo la luz blanca. No es cuestión de creerme a mí, es cuestión de creer en la verdad. El juez observó con detenimiento. ¿Puede mostrar el documento, señor Molina? El anciano se acercó despacio, apoyándose en su bastón. Sí, señoría, pero antes quiero que me escuche. No hablo por mí, sino por los que perdieron su voz en esta sala. Lucía levantó la vista de su libreta. La frase la atravesó. Escribió: «Cuando la ley se olvida del alma, la justicia envejece». Ricardo giró la cabeza con fastidio. «Con el debido respeto, su señoría, no podemos convertir este juicio en un teatro sentimental». El juez lo interrumpió con calma. «A veces, señor Valdés, la verdad necesita un poco de silencio para ser escuchada». Los asistentes se miraron, incómodos. La arrogancia del abogado contrastaba con la serenidad del anciano. En ese momento, el reloj marcó las 11.
Un rayo de luz se filtró entre las cortinas, iluminando el cuaderno de Andrés, como si el destino quisiera señalarlo. Lucía, desde su asiento, grabó un audio en su teléfono. Este no es un caso más, es una historia sobre orgullo y redención. Horas después, cuando la sesión fue suspendida, Ricardo salió furioso al pasillo. Diego Salazar lo siguió. «¿Y si el juez encuentra algo en ese cuaderno?», preguntó nervioso. «Tranquilo. Si hay algo, lo arreglaremos», respondió Ricardo con frialdad. «Todo tiene un precio». Pero un guardia anciano, que había trabajado años atrás con Andrés en la universidad, los observó desde un rincón. Había escuchado todo. Dentro del tribunal, Andrés permanecía sentado mirando la sala vacía. Su nieta se acercó. «Abuelo, ¿por qué dejaste que te humillaran así?». «Porque a veces, Sofía, la humillación es el precio de la verdad». Ella tomó su mano. «¿Y vale la pena?». «Siempre», susurró él. «La justicia tarda, pero llega». Lucía se acercó con su grabadora. «Profesor Molina, ¿puedo entrevistarlo?». Él sonrió con suavidad. «No soy una noticia, señorita. Soy una lección que el tiempo olvidó». Esa noche, la ciudad se cubrió de luces frías. En el despacho del juez, el cuaderno descansaba sobre la mesa, esperando ser leído. En la portada, una frase escrita a mano decía: «El orgullo habla, pero la verdad nunca grita». El reloj del abogado siguió marcando el tiempo, sin saber que cada tic era un paso más hacia su propia caída. La noche anterior al juicio, Andrés Molina no podía dormir. La lluvia golpeaba el techo de su casa como si quisiera borrar los recuerdos. Sobre la mesa, una vela titilaba junto al cuaderno abierto. En una de las páginas, una carta doblada con cuidado esperaba su momento. La carta que Diego Salazar le había dejado antes de morir. Las palabras estaban escritas con trazo inseguro, pero claro. «Perdóname, Andrés. Fui débil. Dejé que ellos destruyeran tu nombre, pero la verdad está contigo. No dejes que la entierren conmigo». El anciano pasó los dedos por las letras, sintiendo cómo la tinta se mezclaba con el temblor de sus manos. Había pasado años intentando olvidar, pero la justicia no deja en paz a quien tiene el alma limpia. Recordó el día en que todo comenzó. Fue en una tarde de 1998, cuando él aún enseñaba Derecho Civil en la universidad. Ricardo Valdés era su alumno más brillante y a la vez el más arrogante. Tenía talento, sí, pero también una ambición que no conocía límites. El problema de la justicia, le había dicho Andrés en aquella época, es que todos quieren usarla, pero pocos quieren servirle. Ricardo sonrió con soberbia. «Yo no serviré a la justicia, profesor. Haré que me sirva a mí». Años después, esa frase resonaba como una profecía cumplida. Andrés cerró el cuaderno y apagó la vela. Sabía que el amanecer traería otra batalla, pero también sabía que no estaba solo. En la pared colgaba una fotografía vieja. Su esposa, Clara, sonriendo junto a él, frente a la puerta del tribunal donde había comenzado su carrera. Ella había muerto antes de ver cómo lo destrozaban, pero su voz seguía viva en su mente. «Andrés, la verdad no necesita defensa, solo paciencia». Con esa frase en el corazón, se levantó al amanecer. Sofía lo esperaba con un termo de café. «¿Dormiste algo, abuelo?». «Lo suficiente para soñar con justicia», respondió con una sonrisa cansada. Caminaron juntos hasta el tribunal. Cada paso parecía un recordatorio de todo lo que había perdido. Su reputación, su cátedra, su tranquilidad. Sin embargo, esa mañana caminaba erguido. Lucía Herrera lo vio llegar desde la acera opuesta. Tomó una foto con su cámara. El anciano avanzando bajo la lluvia, sosteniendo su cuaderno como un símbolo. En su interior, la periodista sintió algo parecido a la fe. No en la religión, sino en la humanidad.
Dentro del tribunal, Ricardo Valdés revisaba documentos con prisa. Había pasado la noche entera planeando cómo destruir el testimonio del viejo. «No dejaré que un hombre acabado arruine mi nombre», murmuró, mirando su reflejo en el vidrio. Su propia mirada le devolvió algo que no esperaba: miedo. El juez Ortega llegó puntual. La audiencia comenzó. «Señor Molina, el tribunal ha revisado el documento entregado. Contiene una carta y varias anotaciones legales con su firma y la del señor Salazar. ¿Tiene algo más que agregar?» Andrés asintió. «Solo una cosa, señoría. La verdad no se compra ni se vende, solo se espera». Ricardo lo interrumpió bruscamente. «Objeción. Esa carta no tiene validez notarial. No hay forma de comprobar su autenticidad». El juez lo miró con paciencia. «Entonces será tarea de este tribunal comprobarla». El abogado bufó. «Mientras tanto, este hombre difama a mi cliente, a mi despacho y a mi nombre». Andrés lo observó con calma. «Su nombre ya lo ha difamado usted mismo». La frase cayó como una piedra en un pozo. Nadie respiró durante unos segundos. Lucía anotó cada palabra. Sabía que esa historia sería más que una nota de periódico. Sería una lección moral. El juez suspendió la audiencia hasta nuevo aviso. Ricardo salió del tribunal con furia, empujando la puerta. Diego Salazar lo siguió, intentando calmarlo. «Ricardo, esto no está saliendo bien. Cállate. Si hablas, nos hundes a los dos». En la acera, Lucía se acercó a Andrés. «Profesor, ¿por qué sigue luchando después de tantos años?» Él la miró con ternura. «Porque cuando uno calla la injusticia, también se vuelve cómplice». Mientras hablaban, Sofía recibía una llamada. Era del hospital. Le informaban que su contrato no sería renovado. La razón era simple: polémica familiar. Ricardo había movido hilos en silencio para presionarla. La joven colgó el teléfono con las lágrimas contenidas. «Abuelo, perdí el trabajo». Andrés le tomó las manos. «No lo perdiste. Lo sacrificaste por la verdad». Esa tarde, mientras regresaban a casa, el cielo se oscureció. Andrés se detuvo frente a una iglesia. Entró en silencio. Las velas encendidas formaban un camino de luz hasta el altar. Se arrodilló y murmuró una oración breve. «Señor, no pido venganza, solo claridad, que los ojos del juez vean lo que los poderosos intentan ocultar». Sofía se quedó observando a su abuelo desde el último banco. Su figura, tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo, le recordó a los hombres que ya no existen, los que creen en algo más grande que ellos mismos. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las ventanas, Andrés escribió en su cuaderno una frase nueva. «El alma del justo puede ser vencida, pero nunca corrompida». Lucía, en su pequeño departamento, escuchó de nuevo la grabación del juicio. Cuando la voz del anciano dijo: «La verdad no se compra ni se vende», sintió un nudo en la garganta. Abrió su laptop y comenzó a escribir. Mientras tanto, Ricardo bebía whisky en su oficina. El lujo del lugar contrastaba con el caos dentro de él. Miró su reflejo en la ventana y recordó las palabras de su viejo profesor. «La justicia no necesita ganadores, necesita hombres con alma». Por primera vez en años sintió vergüenza. La escondió tras una sonrisa vacía y volvió a llenar su copa. Al otro lado de la ciudad, Andrés cerraba su cuaderno y le dijo a Sofía antes de dormir: «Mañana será otro día, pero no un día más». «¿Por qué lo dices?», preguntó ella. «Porque cuando el alma decide cambiar, el destino escucha». La lámpara se apagó. En la oscuridad, el viento movió suavemente las páginas del cuaderno, como si una mano invisible lo bendijera. El amanecer se abrió paso entre los tejados, con una luz gris y serena. Monterrey despertaba al ruido de los autos y al murmullo del viento, pero en la pequeña casa de Andrés Molina todo parecía en pausa.
El anciano se levantó antes del sol, como hacía cada día desde que había perdido todo. Sin embargo, algo era distinto. Esa mañana no lo movía la tristeza, sino una determinación tranquila. Preparó café para él y para Sofía, que aún dormía en el sofá después de otra noche de desvelo. Sobre la mesa, el cuaderno descansaba cerrado como si aguardara su siguiente capítulo. Andrés lo miró y murmuró: «A veces la justicia tarda, pero nunca olvida». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Ricardo Valdés se miraba en el espejo de su oficina. Las ojeras lo delataban. Había pasado la noche planeando cómo desacreditar a Andrés, pero algo lo inquietaba. La imagen del viejo profesor en el tribunal lo perseguía como un eco incómodo. Encendió un cigarrillo, pero la mano le tembló ligeramente. «No voy a perder contra él», susurró, como si necesitara convencerse. De regreso en su barrio, Andrés decidió salir a caminar. Llevaba un maletín viejo y el bastón de madera que había tallado él mismo. Saludó al panadero, al vigilante de la esquina, al niño que le ofreció un dibujo a cambio de una sonrisa. Cada gesto cotidiano le recordaba que la vida, incluso herida, seguía teniendo belleza. Pasó frente a la universidad donde había enseñado. Las paredes seguían iguales, pero los rostros habían cambiado. Algunos estudiantes lo reconocieron. Uno de ellos se acercó, un joven con mochila y cuadernos desordenados. «Usted es el profesor Molina. Mi abuelo hablaba de usted. Dijo que le enseñó que la ley no sirve sin compasión». Andrés sonrió con humildad. «Entonces tu abuelo aprendió más que muchos jueces». El joven le tendió un folleto de una biblioteca comunitaria. «Buscan voluntarios para dar clases gratuitas. No pagan, pero dicen que cambia vidas». El anciano lo guardó en el bolsillo. No sabía aún que esa invitación sería su renacer. Esa tarde fue hasta la biblioteca. Era un edificio modesto, pintado de azul pálido, con niños corriendo y madres leyendo en silencio. El encargado, un hombre de voz amable, lo recibió con sorpresa. «¿De verdad quiere enseñar aquí, don Andrés?» «No quiero. Necesito hacerlo», respondió él. Comenzó con un grupo pequeño. 3 jóvenes y una madre soltera que quería entender cómo defender su negocio frente a una multa injusta. Andrés explicaba las leyes con palabras simples, transformando la rigidez del derecho en algo humano. Cada vez que terminaba una clase, sentía algo que había olvidado: paz. Lucía Herrera apareció un día por casualidad. Buscaba un reportaje sobre educación cívica y al entrar lo vio frente a una pizarra vieja dibujando balanzas de justicia con tiza blanca. «¿Otra vez enseñando, profesor?», preguntó, sonriendo. «Siempre. Enseñar es la única forma de no rendirse». Ella lo grabó sin que él lo notara. Al publicar el video en su canal digital, no imaginó el impacto que tendría. En menos de 24 horas, miles de personas compartieron el clip del anciano explicando: «La justicia no vive en los tribunales, vive en los actos». Los comentarios se llenaron de esperanza. «Mi padre fue acusado injustamente. Necesitamos más hombres como él. Este señor me recordó por qué estudié Derecho». Andrés no tenía redes sociales, pero el cariño del pueblo llegó hasta él en forma de cartas. Las recibía en sobres escritos a mano. En una de ellas una niña decía: «Cuando sea grande quiero defender la verdad como usted». Esa fue su primera victoria. Mientras tanto, Ricardo leía la noticia en su teléfono. Su rostro se endureció. «Ahora el viejo se convirtió en santo», dijo entre dientes. Diego Salazar, sentado frente a él, lo miró preocupado. «Ricardo, tal vez deberíamos dejar esto ir». «¿Dejarlo?», replicó con ira. «No entiendes. Si ese cuaderno se valida, perdemos todo». Pero algo en sus palabras ya no sonaba firme. Por primera vez, la arrogancia parecía temblar. Esa noche, Andrés cerró la biblioteca y caminó bajo la llovizna.
Sofía lo esperaba en casa con sopa caliente. «Abuelo, te ves diferente», dijo ella. «Es que cuando enseño, recuerdo quién soy», contestó él sonriendo. Después de cenar, sacó su cuaderno y escribió una nueva frase. «No hay derrota en el alma que sigue creyendo». Al día siguiente, un sobre sin remitente llegó a su puerta. Dentro, un papel doblado. «Profesor Molina, lo que está por venir no será fácil, pero recuerde que la luz siempre se abre paso». No había firma, pero el anciano reconoció la caligrafía. Era del juez Ortega. Mientras Andrés retomaba su propósito, Lucía publicaba el segundo artículo, El hombre que enseñó justicia a los que la habían perdido. Y así, sin planearlo, la historia del anciano comenzó a cambiar corazones. El rumor del éxito empezó a rodear a Andrés Molina sin que él lo buscara. La biblioteca donde enseñaba se llenaba cada tarde de nuevos rostros. Gente que venía de barrios lejanos solo para escucharlo hablar sobre justicia. Los medios lo llamaban el maestro del alma, pero él seguía siendo el mismo. Un hombre sencillo con un cuaderno gastado y un bastón de madera. Sin embargo, donde crece la luz, también acecha la sombra. Una mañana, al salir de la biblioteca, un automóvil negro se detuvo frente a él. De la puerta bajó un hombre con traje gris y sonrisa profesional. «Don Andrés Molina», dijo. «Vengo de parte del despacho Valdés en Asociados». El anciano lo miró con cautela. «¿Y qué quiere de mí un despacho que me llamó mentiroso?» «Una oportunidad. El señor Valdés quiere ofrecerle un acuerdo. Si usted retira la denuncia y declara que la carta no tiene validez, le daremos una compensación económica considerable». Andrés lo observó sin parpadear. «¿Cuánto vale la conciencia para ustedes?», preguntó. El hombre tragó saliva. «No se trata de conciencia, sino de pragmatismo». «Entonces dígale a su jefe que mi alma no está en venta». El mensajero se marchó sin insistir. Pero esa noche, cuando Andrés abrió su nevera vacía, el silencio pesó más que nunca. Sofía había perdido otro empleo y las cuentas se acumulaban. Por primera vez en meses, el anciano sintió una punzada de duda. «¿De qué sirve la justicia cuando el hambre no espera?», pensó. A la mañana siguiente, al llegar a la biblioteca, encontró la puerta cerrada con un cartel. «Suspensión temporal por falta de fondos». El financiamiento había sido retirado. Sabía perfectamente quién estaba detrás. Caminó bajo el sol sin rumbo fijo. Cada paso era una mezcla de rabia y resignación. Se detuvo frente a un café y se sentó en una mesa al aire libre. El camarero, un joven de mirada amable, le llevó un café sin que lo pidiera. «No se preocupe, señor, está invitado. Mi madre me hablaba de usted. Dijo que le ayudó cuando la querían desalojar». El anciano sonrió con gratitud. «Gracias, hijo. A veces, el bien regresa cuando uno menos lo espera». Esa tarde, de regreso a casa, halló a Sofía llorando en el porche. «Intenté hablar con el hospital, abuelo. Nadie quiere contratarme». «¿Qué te dijeron? Que soy la nieta del escándalo». Él la abrazó sin palabras. Esa noche no durmió. Abrió su cuaderno y escribió con mano temblorosa. Cuando la fe se debilita, el alma busca señales. Al amanecer, salió a caminar hasta la vieja iglesia del barrio. El sacerdote, un hombre de cabello blanco y voz suave, lo recibió en la penumbra. «Tiempo sin verte, Andrés. He perdido el rumbo, padre. Creí que estaba haciendo lo correcto, pero parece que la verdad solo trae castigo». «La verdad no castiga, hijo», respondió el sacerdote. «Purifica. A veces la purificación duele, pero es necesaria». Andrés bajó la cabeza. «¿Y si no tengo fuerzas? Entonces, deja que Dios las tenga por ti». El anciano se arrodilló frente al altar. La luz del amanecer entró por los vitrales y dibujó colores sobre su rostro.
En ese instante sintió una paz que hacía años no conocía. No era resignación, era claridad. Al salir, vio un sobre deslizado bajo la puerta. Lo abrió con cuidado. Dentro había una copia de la carta de Diego Salazar y un mensaje breve. La justicia comienza cuando alguien decide no callar. No había firma, pero reconoció la letra de Lucía Herrera. Ese gesto renovó su esperanza. Días después, la periodista lo visitó en casa. «Profesor, estoy preparando un reportaje sobre corrupción judicial. Quiero que usted sea la voz central. Lucía, no busques héroes. Solo soy un hombre que se cansó de callar. Precisamente por eso, la gente necesita escucharle». Andrés dudó por un momento, pero aceptó. Grabaron durante horas. La voz del anciano sonaba firme, casi profética. «He visto a los inocentes ser condenados y a los culpables brindar con champán, pero también he visto cómo la verdad, tarde o temprano, regresa, no como venganza, sino como redención». El video fue publicado esa misma noche. En menos de un día superó el 1.000.000 de reproducciones. Los comentarios inundaron las redes. «Este hombre me devolvió la fe en la justicia. Mi padre lloró escuchándolo. Gracias por recordarnos que la honestidad aún existe». Ricardo Valdés vio el video desde su despacho. Sintió que algo dentro de él se quebraba. No era enojo, era miedo. «Está ganando la opinión pública», dijo su socio Diego. «Si seguimos, el juez reabrirá el caso». «No me importa». «Nadie humilla mi nombre», replicó Ricardo, aunque su voz sonó vacía. Esa madrugada Andrés recibió una llamada. Era el juez Ortega. «Profesor Molina, he revisado de nuevo el cuaderno. Encontré inconsistencias graves en los documentos presentados por el despacho Valdés. Reabriremos el juicio». «Gracias, señoría», dijo Andrés, con un hilo de voz. «Solo le pido una cosa. No pierda la fe». Cuando colgó el teléfono, Sofía lo miró con los ojos húmedos. «¿Volverás al tribunal?» «Sí. Mañana volveré al lugar donde todo comenzó». Se quedó un largo rato mirando por la ventana. La ciudad dormía, pero él no. Abrió el cuaderno una vez más y escribió su última frase de la noche. «La justicia es lenta porque camina descalza». Y con esa certeza cerró los ojos, sabiendo que el amanecer siguiente no traería descanso, sino destino. El amanecer del juicio llegó con un cielo gris y pesado, como si la ciudad respirara nerviosa. En la puerta del tribunal, cámaras y periodistas esperaban desde temprano. Nadie quería perder el regreso del viejo profesor que había conmovido al país entero. Andrés Molina llegó acompañado de su nieta Sofía. Llevaba el mismo bastón, el mismo cuaderno y la misma serenidad. Pero esta vez, su mirada no era de cansancio, sino de propósito. Lucía Herrera, con su micrófono en mano, lo interceptó antes de entrar. «Profesor, hoy todos los ojos del país están puestos en usted. ¿Qué espera de este día?» Andrés sonrió apenas. «Solo espero que la verdad tenga su turno para hablar». Dentro del tribunal, el ambiente era distinto. Había más público, más tensión, más expectativa. El juez Ortega entró y todos se pusieron de pie. «Siendo las 9 en punto, se reanuda la audiencia del caso Molina versus Valdés Inasociados», anunció. Ricardo Valdés, impecable como siempre, entró con paso firme. Su rostro estaba controlado, pero sus ojos delataban desvelo. Al verlo, Andrés sintió un estremecimiento, no de miedo, sino de compasión. A veces, el peor castigo para el soberbio es verse en el espejo de su propio orgullo, pensó. El juez pidió a ambas partes que tomaran asiento. «Señor Molina, tiene la palabra». Andrés se levantó despacio. Su voz, aunque envejecida, llenó la sala. «Su señoría, llevo más de 20 años esperando este momento. No busco venganza ni dinero, solo justicia.
no la mía, sino la de todos los que alguna vez fueron silenciados. Mostró el cuaderno ante el juez. Aquí está la carta original del señor Salazar, junto con documentos que prueban que el testamento fue manipulado después de su firma. Ricardo se incorporó, visiblemente alterado. Objeción. No hay prueba de autenticidad. El juez lo interrumpió. La carta ha sido verificada por peritos del tribunal. Es auténtica. Un murmullo recorrió la sala. Lucía bajó la cámara y sostuvo el aire. Sofía apretó las manos de su abuelo. Ricardo se quedó inmóvil, sin palabras. Además, continuó el juez, el despacho Valdés sin Asociados recibió transferencias desde la cuenta del difunto días después de su fallecimiento. Los asistentes exhalaron con incredulidad. Ricardo intentó hablar, pero su voz se quebró. Eso no prueba nada. Pudo haber sido un error contable. ¿Un error que termina en su cuenta personal?, replicó el juez. La tensión era insoportable. Diego Salazar, el socio, se levantó nervioso. Su señoría, yo puedo explicar. El juez lo miró con severidad. Adelante. Diego tragó saliva y bajó la mirada. El testamento fue modificado por orden del señor Valdés. Yo solo firmé. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Ricardo giró hacia él con furia. «Mentira, no te atrevas». «Tengo los correos», dijo Diego con la voz rota. «Los entregué esta mañana al tribunal». Ricardo palideció. Los flashes de las cámaras iluminaron su rostro desencajado. Su reloj de oro marcaba el mismo tic-tac implacable de aquel primer día, pero ahora sonaba como un reloj de arena, agotando el tiempo del orgullo. El juez Ortega respiró hondo. El tribunal tiene suficientes pruebas para proceder, pero antes de dictar sentencia quiero escuchar al señor Molina por última vez. Andrés asintió. Caminó hasta el centro de la sala y habló mirando al público. Durante años pensé que había perdido todo. Mi nombre, mi trabajo, mi fe. Pero entendí que la justicia no vive en los papeles, sino en el alma de quienes no se rinden. Este hombre me humilló, me llamó inútil, y hoy el destino le recuerda que ningún poder puede contra la verdad. Las lágrimas rodaron por el rostro de Sofía. Lucía registró cada palabra. Algunos asistentes aplaudieron, otros simplemente bajaron la cabeza. Ricardo hundió el rostro entre las manos. Por primera vez, el silencio le dolió más que cualquier derrota. El juez Ortega golpeó el mazo. Este tribunal suspende la sesión para deliberar. La sentencia se dictará al final del día. El público comenzó a salir, pero Lucía se quedó observando a Andrés mientras él guardaba el cuaderno. Se acercó y le dijo: «Profesor, lo logró». Él negó suavemente con la cabeza. «No, Lucía, lo logró la verdad. Yo solo la sostuve mientras todos la soltaban». En el pasillo, Ricardo caminaba tambaleante. Su secretaria lo alcanzó. «Señor, ¿quiere que llame a su padre?» Él rió con amargura. «Mi padre fue quien me enseñó a ganar, nunca a perder». Salió al estacionamiento buscando aire. En el retrovisor de su coche vio su propio reflejo, los ojos cansados, el traje arrugado, el orgullo hecho pedazos. Por un segundo deseó retroceder el tiempo. Mientras tanto, Andrés caminaba de regreso a casa. La multitud lo aplaudía afuera del tribunal. Él levantó la mano con humildad, sin orgullo. Lucía lo alcanzó y le preguntó: «¿Qué siente ahora?» «Siento que la justicia, aunque tarda, siempre llega, pero llega solo cuando uno deja de odiar». Esa noche, la ciudad habló solo de eso. El juicio que devolvió la fe en la justicia. En los noticieros, el rostro sereno de Andrés contrastaba con la caída del abogado que había creído ser intocable. Lucía cerró su reportaje con una frase que se volvió viral. «El verdadero poder no está en ganar, sino en no perder el alma cuando se gana».
El reloj del tribunal marcaba las 5 de la tarde cuando el juez Ortega regresó con el veredicto. El murmullo del público se apagó como un viento contenido. Ricardo Valdés se mantenía de pie, pálido, con el rostro endurecido y los ojos vacíos. A su lado, su socio Diego evitaba mirarlo. Este tribunal, tras revisar las pruebas y testimonios presentados, declara al despacho Valdés y asociados culpable de fraude documental y manipulación de testamento. La voz del juez resonó firme. Se ordena la suspensión inmediata de sus licencias profesionales y la apertura de investigación penal. Un suspiro colectivo llenó la sala. Lucía Herrera captó el momento exacto en que el rostro de Ricardo se quebró. Por primera vez, el hombre que humillaba a todos parecía humano, desnudo de soberbia. Andrés, sentado en silencio, cerró los ojos. No sonreía. No había júbilo, solo alivio. El juez se volvió hacia él. Profesor Molina, este tribunal le ofrece disculpas oficiales por los años en que su nombre fue injustamente manchado. Gracias, señoría, dijo Andrés con voz suave. Pero no me debe disculpas usted. Se las debe la historia. El público aplaudió. Algunos se pusieron de pie. Sofía lloraba abrazada a su abuelo. Ricardo bajó la mirada. Salió del tribunal entre flashes, cámaras y preguntas. Nadie lo defendió. Afuera, la multitud coreaba el nombre de Andrés. Él caminó despacio, saludando con la mano, pero sus pasos lo llevaron hacia el lugar menos esperado, la banca donde Ricardo estaba sentado, solo. El abogado levantó la vista confundido. ¿Viene a humillarme también?, preguntó con voz cansada. No, Ricardo. Vengo a recordarte lo que un día te enseñé. La justicia sin compasión es solo castigo. Ricardo tragó saliva. ¿Por qué no me odia? Porque el odio no sana, solo repite la herida. El joven abogado respiró hondo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Destruí su nombre, su carrera. ¿Y usted me perdona? Te perdono porque yo también fui arrogante alguna vez, y porque si no lo hiciera, todo esto no habría servido de nada. El silencio entre ambos fue más elocuente que cualquier sentencia. La cámara de Lucía, que grababa a distancia, captó el instante exacto. El vencedor ofreciendo la mano al vencido. Esa noche, el video se volvió viral. Millones de personas compartieron la escena bajo el título El perdón que cambió un juicio. Los comentarios se multiplicaron. Esto sí es justicia divina. El mundo necesita más hombres como Andrés Molina. Ricardo desapareció de la vida pública por meses. Vendió su coche, cerró su despacho y se mudó lejos. Algunos decían que había entrado en depresión. Otros, que estaba escribiendo un libro sobre ética. Lucía recibió una carta de él tiempo después. Gracias por mostrar al mundo mi caída. Solo así aprendí a ver lo que mi orgullo me había negado. Si algún día ve al profesor Molina, dígale que la lección fue aprendida. Mientras tanto, Andrés regresó a la biblioteca comunitaria. Las clases continuaron, y cada tarde el lugar se llenaba aún más. Enseñaba no solo leyes, sino vida. El poder sin bondad es ruina, decía a sus alumnos, pero la humildad sin acción también lo es. Sofía trabajaba ahora como asistente en el mismo espacio, ayudando a organizar las actividades. Su sonrisa había vuelto a brillar. Un día, al finalizar una clase, un grupo de estudiantes se acercó con una caja envuelta en papel dorado. «Es para usted, profesor». Dentro había una pluma nueva con una inscripción grabada, para quien nos enseñó que la verdad no necesita gritar. Andrés la sostuvo con emoción. Gracias, pero recuerden, no soy ejemplo, soy advertencia. El aplauso llenó la sala. Lucía, que estaba presente, grabó esas palabras para su último reportaje.
En el despacho vacío de Ricardo, el reloj de oro seguía detenido en la misma hora en que el juez leyó la sentencia. Sobre el escritorio, una Biblia abierta mostraba un versículo subrayado. La verdad os hará libres. Juan 8:32. El viento que entraba por la ventana movió las páginas como si quisiera sellar una promesa. Días después, el juez Ortega visitó a Andrés. «Vengo como amigo, no como juez», dijo. «Gracias por recordarme por qué elegí esta profesión». «Gracias a usted por escuchar la voz de su conciencia», respondió Andrés. Ambos compartieron un café en silencio. El juez observó el cuaderno sobre la mesa. «¿Seguirá escribiendo en él?» «Sí, pero ahora no sobre leyes, sino sobre fe». El anciano abrió el cuaderno en una página en blanco y escribió: «La justicia humana condena, la divina enseña». El juez sonrió. «Esa debería ser la próxima ley». El sol se filtró por la ventana, iluminando las manos del anciano mientras escribía. Sofía los observaba desde la puerta, con una mezcla de orgullo y ternura. Sabía que su abuelo había ganado más que un juicio, había recuperado su alma. La ciudad respiraba más lenta aquella mañana, como si supiera que algunas heridas, al fin, empezaban a cerrar. Andrés Molina abrió la ventana de su cocina y dejó que el aire fresco entrara con olor a pan tostado y jacarandas. Sofía tarareaba una melodía suave mientras servía el café. Sobre la mesa, el cuaderno descansaba abierto en una página limpia. La luz lo bañaba con un resplandor cálido, casi ritual. Andrés apoyó la pluma sobre el papel, no para escribir leyes, sino para escribir vida. «Nueva jornada», murmuró, y el eco de sus propias palabras le sonó a promesa. Había paz en la casa, no la paz que niega los dolores, sino la que aprende a convivir con ellos, como quien se sienta al lado de una silla vacía y aún así sonríe. Caminó con Sofía hasta la biblioteca comunitaria. Niños corriendo, madres conversando en voz baja, jóvenes con carpetas bajo el brazo. Ese rumor de humanidad le daba más fuerza que cualquier sentencia. Al entrar, un aplauso espontáneo lo sorprendió. Nadie había preparado un homenaje. Sencillamente, la gratitud se desbordó como agua clara. Andrés alzó la mano con modestia y dijo que los aplausos debían guardarse para la verdad, no para los mensajeros. Aún así, aceptó una flor blanca que una niña le ofreció. «Para que no olvide que el bien también florece», explicó la pequeña. Él guardó la flor entre las páginas del cuaderno, como si fuera un sello de esperanza. En su primera clase del día, explicó que la justicia no termina en la firma de un fallo, del mismo modo que el amanecer no concluye con el primer rayo. La justicia, dijo, continúa en la calle, en la mesa familiar, en el rostro del desconocido. Si no cambia el trato entre nosotros, el papel se queda huérfano. Aquel grupo de alumnos, algunos con gorras y mochilas gastadas, otros con el cansancio de 2 trabajos, lo escuchó con una devoción tranquila. Cuando cerró la pizarra, una mujer se acercó con una pregunta sobre un desalojo. Él la atendió como si fuera la única persona del mundo. Al salir, Sofía lo tomó del brazo y le susurró que el teléfono no paraba de sonar. Invitaciones, entrevistas, donaciones para la biblioteca. Andrés respondió que aceptaría solo lo necesario, porque el exceso también puede torcer la vocación. Esa tarde, mientras ordenaba libros viejos, una sombra se detuvo en el umbral. No fue el viento ni la nostalgia, fue el pasado. El juez Ortega apareció sin toga, con una chaqueta sencilla y un cansancio amable en los ojos. Andrés sonrió de inmediato. Se abrazaron como quienes han compartido una batalla silenciosa. El juez le entregó un pequeño paquete envuelto en papel gris. «No es un regalo, es una devolución», dijo. Dentro, una pluma de plata con una inscripción diminuta.
para quien me recordó que la ley sin alma es un edificio vacío. Andrés quedó en silencio, conmovido. Tardó en encontrar la voz. Yo solo encendí una vela. Usted abrió las ventanas. Compartieron café en vasos de plástico junto a la estantería de derecho. Hablaron de la ciudad, de los jóvenes, de las tentaciones del poder. Al despedirse, el juez prometió pasar de vez en cuando para oír a sus alumnos discutir sobre verdad y humildad. Dijo que le hacía bien recordar por qué había elegido ese camino. La toga pesa menos cuando la conciencia está liviana, concluyó, y su sonrisa tuvo algo de epílogo y de prólogo a la vez. En los días siguientes, la rutina fue adquiriendo una dulzura discreta. Sofía consiguió trabajo en una clínica pequeña. Su primer sueldo lo celebraron con pan caliente y sopa de lentejas, como si la abundancia fuese volver a valorar lo simple. Por las noches, Andrés escribía frases cortas, más cercanas a oraciones que a conclusiones. No hay decreto más alto que el gesto humano. La redención no se firma, se vive. El perdón es la única victoria que no humilla. Algunas las regalaba en papelitos a sus alumnos, otras las dejaba entre las páginas de los libros prestados, como semillas anónimas. Fue un jueves, al caer la tarde, cuando el pasado volvió, esta vez con pasos vacilantes. En la puerta de la biblioteca se detuvo un hombre más delgado que antes, con el traje menos rígido y los ojos deshabitados de soberbia. Ricardo Valdés miró hacia adentro con el mismo gesto de quien mira su propia casa desde la calle. Tardó varios segundos en decidirse a entrar. Andrés lo vio sin sorpresa, como se mira la lluvia cuando ya se olió la nube. Sofía dio un paso hacia él, protectora. Andrés tocó su brazo y le pidió que lo dejara pasar. «Hay visitas que el alma sabe recibir», le dijo con ternura. Ricardo se acercó sin defensas, sin discursos, sin relojes de oro. Parecía más joven y más viejo a la vez. Se paró frente a Andrés y bajó la vista. No hubo rencor en el aire, pero tampoco absolución automática. Lo que hubo fue silencio, y el silencio, cuando es limpio, abre una puerta. «Vine a pedirle algo», dijo por fin. Andrés lo invitó a sentarse en una mesa de madera, frente a una vitrina con ediciones gastadas de la Constitución. «Si es dinero, no tengo. Si es olvido, tampoco», respondió el anciano con suavidad. Ricardo negó con la cabeza y la voz le salió quebrada. «No vengo a borrar lo que hice. Vengo a aprender a vivir con ello. No sé cómo se anda con culpa sin convertirse en estatua». Andrés respiró hondo y miró hacia las ventanas, donde el sol ya declinaba. Le habló sin adornos. «La culpa es un fierro caliente si la escondes en el bolsillo. Si la pones sobre la mesa, se enfría. Nombrar es comenzar a curar». Ricardo tragó saliva. Sus manos buscaron sostén en el borde de la mesa. Dijo que había cerrado su despacho, que había cambiado la ciudad por un cuarto de pensión, que a veces la noche le tiraba del saco con los nombres de quienes había herido. «Quisiera creer en algo», confesó. «No digo en Dios, no todavía. Digo en una posibilidad». Andrés asentó con una ternura que no humillaba. Le habló de la compasión como exigencia, no como premio, de la justicia como camino, no como espectáculo, de la necesidad de pedir perdón sin esperar resultado, como quien riega una tierra donde no sabe si habrá brote. Pedir perdón es abrir un espacio para que el otro respire, pero el primer aire te lo devuelves a ti, dijo. Ricardo miró alrededor y preguntó si podía ayudar en algo. Andrés señaló la estantería de manuales y glosarios jurídicos. Hicieron lugar juntos, codo a codo, para una donación recién llegada. En ese gesto simple, el pasado y el presente se reconocieron sin estridencias. Algunos alumnos empezaron a llegar. Miraron al exabogado con desconcierto y prudencia. Andrés los presentó sin biografías. Él es Ricardo
y hoy tenemos más manos para ordenar. Nadie aplaudió, pero el aire se hizo más respirable. Al terminar, Ricardo se limpió las palmas en silencio, como quien termina un pequeño duelo. Antes de irse, sacó un sobre doblado. No es dinero, aclaró. Dentro había una carta escrita de su puño y letra, confesiones, nombres, fechas, una ruta posible para reparar. No sé si sirve, dijo. Sirve cuando se ofrece, no cuando se esconde, respondió Andrés, y guardó la carta en el cuaderno, junto a la flor blanca que ya se estaba secando con dignidad. La semana siguiente Ricardo volvió. No habló. Alcanzó sillas, clasificó índices, escuchó sin interrumpir. Un día se acercó a Sofía y le pidió perdón con las manos abiertas, como quien entrega un arma descargada. Sofía no fue amable por reflejo. Lo escuchó primero, como le había enseñado su abuelo. El daño existe, dijo, pero también existe la decisión de no reproducirlo. No hubo abrazo ni foto. Hubo, en cambio, un gesto simple. Le trajo una taza de té. En ese pequeño calor compartido, el rencor se quedó sin oficio. Cuando al fin el perdón verdadero pidió su turno, no se anunció con trompetas ni discursos. Fue una tarde de lluvia. La biblioteca estaba casi vacía. Andrés y Ricardo se sentaron frente al vidrio empañado. «No te absuelvo, Ricardo», dijo el anciano. «No es eso lo que buscas. Te reconozco como un hombre que puede cambiar. Si mañana vuelves y ayudas a alguien a entender un papel que nadie se ha molestado en explicarle, estaremos del mismo lado. El perdón es verbo, no sentencia». Ricardo cerró los ojos y dejó escapar un suspiro antiguo. «Entonces volveré», prometió. Y en esa promesa cabía, al menos, la posibilidad de una vida distinta. Al despedirse, el cielo abrió un claro breve. La luz se posó sobre el cuaderno y la flor blanca, ahora translúcida. Andrés escribió una sola línea antes de cerrar. La misericordia es la forma más alta de la ley. No lo escribió para publicarlo ni para enseñarlo. Lo escribió para recordárselo cuando, más adelante, el corazón se le llenara de cansancio. Guardó la pluma de plata, besó en la frente a Sofía y le dijo que a veces el destino se parece mucho a una clase en la que por fin todos escuchan. El tiempo siguió corriendo, pero en la vida de Andrés Molina ya no medía lo mismo. No contaba los días por horas ni las horas por noticias, sino por gestos. La biblioteca se había convertido en un refugio para muchos, y en cada rincón se oía una historia nueva, un motivo para creer que la justicia no estaba perdida, solo dispersa. Andrés caminaba despacio entre las mesas, observando a sus alumnos discutir sobre leyes y ética, pero también sobre humanidad. Aquella mezcla lo hacía sonreír. En una de las paredes, alguien había colgado una fotografía suya junto a una frase escrita en marcador azul. «La humildad no es debilidad, es fuerza con gracia». Andrés no sabía quién la había puesto, pero la dejó allí. Cada vez que la miraba, recordaba las palabras de Clara, su esposa. No se trata de ser perfecto, sino de no dejar de aprender. Una tarde, mientras explicaba un artículo de la Constitución, un joven levantó la mano y le preguntó: «Profesor, ¿por qué sigue hablando de justicia si ya consiguió la suya?» Andrés sonrió. «Porque la justicia que se guarda se pudre. La justicia verdadera es la que se comparte». El muchacho asintió con respeto. Esa frase se grabaría en la mente de todos los presentes. Lucía, sentada en el fondo, la anotó en su libreta. Sabía que sería el cierre de su último reportaje sobre él. Fuera de la biblioteca, la vida también había cambiado. El juez Ortega había impulsado una reforma en los protocolos de ética judicial, inspirada en el caso Molina. Varios despachos comenzaron a ofrecer asesorías gratuitas en barrios vulnerables. La historia del anciano
había sembrado más que esperanza. Había sembrado ejemplo. Ricardo Valdés volvió cada semana, sin cámaras ni notas. A veces ordenaba libros, otras limpiaba las mesas, siempre en silencio. Nadie lo llamaba doctor ni culpable. Era simplemente Ricardo, el hombre que un día decidió aprender lo que no enseñan en las universidades, la humildad. Un mediodía, al cerrar la jornada, Andrés se acercó a él. ¿Sabes qué es lo más difícil de perdonar?, preguntó. Ricardo negó con la cabeza. Perdonarse a uno mismo. Pero cuando empiezas a servir, la culpa se transforma en propósito. Ricardo lo escuchó en silencio y esa frase quedó resonando dentro de él. Días después, Sofía organizó una pequeña ceremonia en la biblioteca. No era un homenaje, sino una celebración de comunidad. Había risas, guitarras, pasteles, niños jugando. Andrés observaba desde un rincón, con los ojos brillantes. Nunca imaginé ver algo así, dijo emocionado. Lucía se acercó con su cámara. ¿Puedo grabar sus palabras finales para el reportaje? Solo si prometes que no las llamarás finales. Ella asintió, y él habló mirando a todos los presentes. He aprendido que no hay victoria en la venganza, sino en la paz. Que los juicios más importantes no se ganan en los tribunales, sino dentro del corazón, y que, si alguna vez dudan del valor de la verdad, recuerden esto: la mentira puede correr, pero la justicia siempre camina, y aún descalza, llega. El aplauso fue largo, sincero, profundo. Algunos lloraron, otros sonrieron. En ese momento, el anciano comprendió que su vida ya no le pertenecía del todo. Era un testimonio compartido. Esa noche, cuando todos se fueron, Andrés se quedó solo en la biblioteca. Encendió una lámpara y abrió el cuaderno. La flor blanca seguía allí, seca pero intacta. Pasó los dedos sobre los pétalos y sonrió. En la última página escribió: «La bondad es la verdadera riqueza». El viento movió las cortinas y la llama de la lámpara titiló. Por un instante creyó escuchar la voz de Clara, su esposa. «Ya puedes descansar, Andrés». «No todavía», susurró él. «Aún tengo clases mañana». Apagó la luz y caminó hacia la puerta. Afuera, la luna bañaba las calles con un resplandor claro. La ciudad dormía, pero en alguna parte la justicia seguía despierta. Lucía publicó el último reportaje unos días después. El título decía: «El hombre que limpió la conciencia de un país». En los comentarios, miles de personas escribieron desde distintos lugares del mundo: «Yo también creo en la justicia del alma». Y así, el relato de aquel anciano cruzó fronteras, tocó corazones y encendió conciencias, porque hay historias que no terminan, simplemente cambian de lector. La vida tiene una forma misteriosa de cerrar sus círculos. A veces lo hace con ruido, otras con silencio. En el caso de Andrés Molina, el final no llegó con un aplauso ni con una sentencia, sino con un amanecer tranquilo. Los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana de su habitación, acariciando el cuaderno que reposaba sobre la mesa, abierto en la última página. La tinta aún fresca dibujaba una frase breve, casi un susurro. La justicia del alma no tiene jueces, solo testigos. Andrés se levantó despacio, se sirvió un café y observó el barrio desde el balcón. Los niños jugaban en la calle, las madres barrían las aceras, los jóvenes se apresuraban al trabajo. Sonrió con serenidad. Había aprendido que la justicia verdadera no estaba en los tribunales, sino en esos gestos cotidianos, en la bondad simple de cada día. Lucía Herrera, desde su redacción, preparaba un artículo conmemorativo. Tituló su nota «El maestro que enseñó a un país a perdonar». No quería escribir una biografía, sino una oración escrita en voz humana. En su texto
Describía a Andrés no como un héroe, sino como un hombre que había entendido la esencia de la fe. Seguir haciendo el bien, incluso cuando nadie aplaude. Ricardo Valdés, en cambio, vivía ahora en una pequeña ciudad del interior. Daba clases nocturnas de ética jurídica en una escuela pública. Nadie sabía quién había sido y él nunca lo mencionaba. Pero cada vez que un estudiante le preguntaba por qué decidió enseñar, respondía: «Porque una vez conocí a un hombre que me perdonó cuando no lo merecía». En la biblioteca comunitaria, la flor blanca seguía entre las páginas del cuaderno. Sofía la cuidaba con cariño, como se cuida la memoria. En la pared, una nueva frase colgaba bajo la fotografía del anciano. La justicia sin amor se seca, pero el amor sin justicia se confunde. Los alumnos continuaban llegando, generaciones distintas, miradas nuevas. Algunos querían aprender leyes, otros solo escuchar historias. En cada clase, Sofía repetía una de las enseñanzas de su abuelo. No estudien para ganar casos, estudien para no perder la conciencia. Y en el silencio posterior, siempre parecía que la voz de Andrés seguía ahí, entre los libros, entre los ecos del pasado, recordando que la humildad es la forma más alta de sabiduría. El juez Ortega, ya retirado, visitaba la biblioteca cada mes. Se sentaba en el mismo rincón y observaba cómo los jóvenes debatían con pasión. A veces, al salir, dejaba una moneda sobre el escritorio como símbolo, no de pago, sino de gratitud. «Para que la justicia nunca se quede sin cambio», decía sonriendo. Con el tiempo, la historia de Andrés Molina cruzó océanos. Se tradujo a varios idiomas, se enseñó en universidades, se contó en podcasts y programas de radio. Pero en todas partes mantenía el mismo latido, la certeza de que el orgullo se derrumba, la mentira se agota y la verdad, aunque camine despacio, nunca se cansa. Una tarde, Lucía regresó a la biblioteca. Encontró a Sofía leyendo el cuaderno de su abuelo frente a la ventana. Le pidió permiso para grabar un último fragmento, un cierre para su documental. «¿Qué le gustaría decirle hoy a su abuelo si pudiera escucharlo?», preguntó. Sofía sonrió, mirando al cielo. «Le diría que su lección no terminó, que aquí seguimos, enseñando a no tener miedo de ser buenos». El viento movió las cortinas, y por un instante ambas sintieron que el lugar respiraba. En la voz en off del documental, Lucía concluyó con palabras que parecían un rezo. Andrés Molina no cambió el mundo entero, pero cambió el suyo, y eso bastó para encender los de muchos. Porque a veces la justicia no llega en forma de sentencia, sino de ejemplo. Y cuando el ejemplo se multiplica, el alma de una sociedad se redime. El video se publicó un domingo al amanecer. Miles de personas comentaron desde diferentes países: México, Argentina, España, Colombia, Estados Unidos. En los comentarios, una frase se repetía como eco de una misma fe: «Yo creo en la justicia del alma». Escribe tú también en los comentarios: «Yo creo en la justicia del alma». Y si alguna vez sentiste que la vida fue injusta contigo, recuerda la historia de Andrés Molina. Porque hay verdades que no necesitan gritar, solo esperar. Suscríbete a Historias de Tiempos Actuales para seguir escuchando relatos que sanan, inspiran y nos recuerdan que la bondad, aunque el mundo la olvide, siempre encuentra la forma de regresar. Este canal es para los que todavía creen en la justicia, en la fe y en los pequeños milagros cotidianos. Si tú también crees en eso, este canal es tu casa.